Amigos de Gimnasio Mental, el día de hoy tenemos como historia de vida a uno de nuestros instructores favoritos y que además ahorita vamos a conocer y lo quiero presentar como la persona que tiene más horas de grabación en pantalla que yo y muchas personas. Ahorita vamos a conocer por qué ha generado un modelo de negocio muy interesante y además es de nuestros instructores favoritos y además él le ha tocado entrevistarme a mí, el día de hoy cambiamos roles y es una persona que parece fundador o creador, inspiración de la inteligencia artificial y uno lo escucha y dice, ¿tendrá vida? O hasta al baño se lleva la inteligencia artificial. Y pues la verdad nos inspira mucho y nos ha acercado la inteligencia artificial como un asistente y como una herramienta. Y nos ha liberado de muchas creencias limitantes. Yo quiero darte un fuerte aplauso, Poncho. Muchísimas gracias. Por ser una herramienta de información para todas las personas que queremos digitalizar nuestra vida y nuestros negocios. Muchísimas gracias. La verdad, un gusto estar aquí. Oye, pues yo creo que aquí tú y yo nos podemos agarrar unas 3 horas platicando, pero me gusta y también hay mucho de manera personal interés de conocer y saber de tu vida, porque cómo es que sabes tanto, cómo es que sabes de una aplicación, de un tipo de negocio, de todos los negocios digitales sabes. Entonces, platícanos. A mí me gustaría saber cómo eras de niño, qué te gustaba, qué te llamaba la atención. Bueno, la verdad es que de niño era muy inquieto. Ajá. Yo de repente tenía juguetes y lo primero que hacía era desarmarlos para empezar a hacer otros nuevos. ¿En serio? Entonces, de forma intuitiva, descubrí que si un motor le das vueltas al revés, puede prender un LED. De un carrito, ¿no? Sí. Algo así. O sea, eso ya después entendí con la electrónica que estoy haciendo, que estoy generando electricidad. Pero yo ya lo hacía desde muy chico. O sea, estamos hablando de menos de 10 años. Ya cuando tuve 10 años, mi papá llegó con una computadora. Esta computadora, llegó con una computadora, nos dijo, pues pueden jugar con ella. Y jugué un juego que se llama Pac-Man. Bueno, para la chaviza. Tal vez no lo conozcan, pero a ver, la verdad era un juego increíble porque pues finalmente se trataba de un monito que tenía que comer puntitos y huir de los fantasmas. Eso me voló la cabeza, dije, es que esto lo hizo un ser humano. Si esto lo hizo una persona, yo quiero ser esa persona. No inventes. Yo quiero empezar a desarrollar, yo quiero saber cómo se hace esto. Era una computadora súper viejita, era un 8086 con monitor TTL. ¿Esto qué es? A ver, tradúcenos. Sí, 8086 es previo al 286, 386, 486, 586 que se llamaban Pentium. O sea, estamos hablando de una generación muchísimo más abajo de Pentium. La 486 fue la primera que aceptó Windows. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de una época donde Windows no existía. Claro. Estamos hablando de una época en donde incluso le teníamos que poner un programa que se llamaba SimCGA para simular que tenía un monitor más bueno que se llamaba CGA. Ajá. Entonces, estamos hablando ahorita de la prehistoria de la tecnología. Entonces, ¿qué sucede? Mi papá, como me vio cierto interés, lo que hizo fue llevarme unos libros, que en ese momento las licencias de MS-2, que era el sistema operativo, las licencias de MS-2 eran un libro. O sea, no era un cartoncito como las de ahora, era un libro. Ajá. Y ese libro era el manual completito. Entonces, pues mi papá me enseñó los comandos básicos, cómo ver los archivos, cómo crear una carpeta, cómo borrar una carpeta, y me puso a practicar. Estamos hablando de un Alfonso de 10 años. Después de eso, yo me aviento todo lo que es el manual, me gusta mucho el concepto y continúo desarrollando. Más adelante, cuando entro a la secundaria, descubro el lenguaje Pascal. ¡Wow! O sea, algo más o menos me suena. Otro de los veteranísimos de esta industria. De la programación. Y entonces en eso empiezo a hacer la verdadera programación.
Entonces ya hacía unas cosas. Mi mamá trabajaba en ese momento en una oficina. Les hice un sistemita para esa oficina. ¿De cuántos años en ese momento? Como 12, 13 años. Ajá. O sea, y ya por lo menos podían entrar a los archivos que querían y ejecutarlo, ya con comandos sencillos. Yo computadora que veía, computadora con la que me ponía a jugar. Entonces, desde entonces vi que eso iba a ser el resto de mi vida. O sea, desde muy chico yo dije, es que esto es lo que me gusta, eso es lo que me apasiona. Me encanta todo el tema de la electrónica, me encanta todo el tema de hacer que funcionen las cosas. Había una parte muy importante que me llamó muchísimo la atención y fue que por primera vez estaba creando. No nada más era partícipe de algo, sino realmente estaba creando. ¿Qué fue? Creé un programa, por ejemplo, para la secundaria. Cada año se hacía un evento. Pues creé un programa que les daba el tarot. Entonces, pues pantalla negra, letras blancas, todo muy rudimentario, pero nada más me tenían que poner su nombre, su fecha de nacimiento y les daba su tarot. Con todo. No, pues era la sensación. Y curiosamente, sí era la sensación en esa exposición, pero no por eso. Porque qué? yo tenía que poner a mi compañero, a un amigo mío, le dije, ¿sabes qué? Tú expónlo. Dice, ¿pero por qué? Es que yo voy a tener otra exposición. Yo tenía una computadora abierta completamente y les empezaba a enseñar las partes a todas las personas. O sea, llegaba un montón de gente. Parte del recorrido al taller de computación era un niñito diciéndoles todas las partes de la computadora sin ningún titubeo y me preguntaban, a ver, ¿y esa parte qué es? Y dije, no, esa es la tarjeta controladora. Esa tarjeta controladora es la que de la tarjeta madre va a la señal y luego después va a los discos duros y va al floppy. Wow. Me la sabía de pe a pa. ¿Por qué? Porque mi papá trabajaba en eso. Mi papá reparaba computadoras. Entonces, yo ahí me acercaba y pues iba absorbiendo ese conocimiento y que me encantaba. O sea, mi papá tenía un libro más o menos de este pelo, enorme, donde venían todas las bases de la computación. Pues bueno, lo leí todo. Me inventes. Desde entonces ya dije, es que esto está padrísimo. Por ejemplo, ahorita llegan con inteligencia artificial y todo el rollo. Yo lo entiendo desde otra perspectiva porque yo sé cómo se hace eso. Sí, claro, no sabía esto de tu vida y pues tú vienes desde, casi te faltó hacer una o a lo mejor ya hasta hiciste una. Pues armadas llevo muchas, pero porque de hecho un tiempo lo que hice fue tener mi negocio de armado de computadoras. O sea, como me gustaba mucho armarlas, compraba las piezas, me ponía a armarlas y en ese tiempo pues, era un muy buen negocio. Ajá. Actualmente ya no es tan buen negocio. Ya ahorita ya se ha absorbido más por negocios como el Office Depot, cosas de estas, y armar ya no es tan buen negocio. Pero antes era muy buen negocio porque la diferencia entre una computadora armada y una computadora ya de tienda, la diferencia en precios era muchísima. Entonces, pues sí se aprovechó un montón esa etapa. Pero sí, o sea, al final del día, pues desde muy joven encontré lo que me gustaba. O sea, muchas personas ya en la preparatoria decían, es que yo no sé qué voy a querer de la vida. Y yo, como que es raro que yo sí lo tenga muy claro. O sea, sí me sentí extraño porque dije, pues, yo sí voy a hacer de sistemas, punto. Entonces, O sea, es lo que te iba a decir, porque ahorita eligió ingeniero en mecatrónica o en sistemas. Entonces, decidiste la ingeniería en sistemas. sí, porque si bien me gustan los fierros, me gusta el crear robots, me gusta el diseñar cerebros, o sea, porque con la electrónica se pueden diseñar pequeños cerebritos que hagan ciertos pensamientos. La verdad es que la programación es otro mundo. La programación es yo poder hacer eso que hago en la electrónica, pero a niveles muchísimo más grandes, porque yo puedo crear interfaces, puedo crear inteligencias, puedo crear cosas muy interesantes. Y entonces, ¿dónde estudiaste la carrera? Híjole, yo tengo historia en ese sentido. La historia nace en el Tecnológico de León. Ajá. Aquí, antes, bueno, los que nos están viendo ahorita, actualmente entrar al Tecnológico ya es otra cosa, pero antes había muy poco cupo. Entonces, entrar a una ingeniería en Tec de León era muy difícil. Era una guía de estudios de este pelo,
con un examen brutal, en donde lo más leve eran las derivadas y las integrales. O sea, eso era lo tranquilo, por de ahí para arriba. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo entro al TEC de León. Logré entrar por fin. Era para mí un gran logro. Y había una clase de introducción a la computación en donde nos daba un maestro que honestamente no sabía. ¿Sabías más en ese momento que el maestro? Sí, de hecho yo en ese momento que acababa de salir de la preparatoria, yo llevaba un año dando clases a nivel preparatoria. ¿De qué materia? Computación. Oh, o sea, ya. yo le daba clases de computación a secundaria y preparatoria. Y sí, para los que se están preguntando, sí, le daba a mi propio grupo. O sea, había un día en el que yo estaba sentado en mi respiradora, teníamos respiradores porque era de FIMAS, me paraba y en ese momento me convertí en el maestro de mis propios compañeros. Sí. Entonces fue una experiencia bastante padre. Pero el punto es que yo estaba demasiado frustrado porque decía, es que cómo es posible que me haya costado tanto trabajo llegar al TEC de León, al Tecnológico de León, y me salgan con esto, con que el maestro no sabe. ¿Y qué hiciste? Bueno, hubo un punto en donde un alumno, un amigo mío, Héctor Suárez, le hizo una pregunta al maestro, le dijo, ¿qué es MS2? Y el maestro titubeó, que para mí era unas siglas súper sencillas, porque en ese momento era, pues si no sabía eso, pues entonces no sabía nada. ¿Qué estaba haciendo aquí? Entonces, para mí era muy obvio, él titubeó y luego dijo, es Sistema Operativo 2. Y yo me paré, le dije, depende de la versión de la que hables, pero es Sistema Operativo en Disco, MS2, la MS es de Microsoft, Sistema Operativo en Disco o Disco de Sistema Operativo, porque había varias traducciones. Me dice, gracias. Y yo, de nada, me siento. Bueno, ese fue el punto en donde prácticamente le declaré la guerra al profesor. Claro. Bueno, a partir de este momento, sí fue una guerra. Sí, fue una guerra. Y pues era el maestro. Sí, era el maestro. Para la cual, cuando había exámenes, yo lo contestaba todo como yo sabía. Acepto que en ese momento, la verdad, era bastante inmaduro. Él nos daba unas hojas con toda la información. Bueno, yo al siguiente día llegaba con las hojas corregidas. Y le daba una copia a todos mis compañeros. O sea, no, sí, yo era bastante inmaduro. O sea, yo estaba muy frustrado y muy molesto porque no nos estaban enseñando las cosas bien. Ok. No lo hacías con el dolo de hacerlo quedar mal, sino al contrario, decir, esta es la información correcta. Sí lo hacía con el bueno. Sí. A eso me refiero con que era bastante inmaduro, porque algo maduro de mi parte hubiera sido, pues simplemente, pues dejarlo pasar a mi círculo cercano. O a los que me pregunten, con todo gusto decirles. Pero no, en este caso era algo. Lo que pasa es que yo estaba enojado. Yo estaba enojado de que estaba en una institución en donde me había costado mucho entrar y que alguien no le tomara la seriedad y no se pusiera al nivel. Me molestaba mucho. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Sí, ¿qué pasó? Historia larga, pero no terminé mi carrera ahí. O sea, ¿En qué semestre estabas en ese momento? honestamente no recuerdo bien en qué Al semestre. principio, a mitad. Como a mitad. Ok. Como a mitad. ¿Y a dónde Después, te fuiste? después me fui a la Universidad de León. Ahí, la verdad, otro nivel de profesores. Los profesores ahí tenían una característica, y esa característica es que ellos trabajaban en la industria. Ya, o sea, lo que enseñaban lo sabían porque lo ponían en práctica. Pero a muy buen nivel, o sea, a un muy alto nivel, porque ellos trabajaban con la industria. Mitad del día estaban trabajando y mitad del día estaban enseñando. Entonces,
la verdad sí sentí muchísimo el cambio. Entonces tú te sentías como en el cielo ya, ¿hacia dónde llegué y por qué me tardé? Ahora sí había maestros que la verdad, mis respetos, estaban muy cañón y les aprendí un montón. Entonces, pues bueno, ¿qué sucede? Pues ya les aprendo un montón, empiezo a mejorar todo el rollo, pero después tengo una crisis económica. ¿Por qué? Porque yo toda la vida he tenido negocios, pero no, en los negocios no siempre te va bien. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Pues me quedo sin un cliente que era un muy buen cliente. Pues acaba el proyecto, pero de forma abrupta, porque se suponía que lo íbamos a hacer 2 años más, pero pues terminó antes y tengo que tomar una decisión. Yo para esto, de mucho tiempo, mi mamá siempre nos ha enseñado que aportemos a la casa, etcétera. Entonces, pues como familia aportábamos una parte y para pues sacar el gasto. Y yo me quedé sin dinero. Me quedé sin dinero, incluso sin poder pagar la colegiatura y teniendo en entredicho el hecho de yo poder aportar en la casa. Entonces tomé la decisión de salirme de la carrera. Para trabajar. Ajá. Para generar dinero, pues. Me faltaba como unos 2 cuatrimestres, o sea... Nada. Cosa de nada. ¿Qué sucede? Pues bueno, me salgo, ya me puedo concentrar al 100% en el negocio, lo empiezo a levantar y salgo adelante. O sea, gracias a Dios. O sea, sí valió la pena esa decisión. ¿Te enfocaste? Lo que pasa es que, bueno, voy a ser totalmente honesto, yo sabía que no necesitaba el título. Ok. O sea, cuando dices título, ¿es el papel? O sea, el como papelito. tal el documento. O sea, yo trabajo y no necesito el documento. Nunca nadie me lo ha pedido en toda la vida. Oh, bueno. O sea, yo sabía. Ahora, por otro lado, yo quería tenerlo. ¿Por qué? Porque mi plan futuro es, ya cuando quiera jubilarme, quiero dar clases en una universidad. Uh-huh. Piden maestría. Entonces, para tener maestría, ajá, pues tienes que tener ajá. licenciatura de ingeniería. Ajá. Entonces necesito seguir ese lineamiento. Pero al final del día, ningún cliente me ha pedido el título. Todos los clientes lo que me han dicho es, ¿sabes hacerlo? Sí. ¿Puedes hacer esto? Sí. Y lo hago. Y si lo sé hacer, entonces ya está. Y de hecho, mucho de la nueva forma de aprender no es tanto obtener títulos, sino obtener habilidades. Estas habilidades que puedan permitir que yo pueda estar haciendo lo que yo quiero y bajo esta filosofía, pues la verdad no era tan relevante, pero la verdad sí me dolió salirme, mucho porque pues ella había hecho muchas amistades, mucho porque no me gusta dejar las cosas inconclusas. O sea, digo, pues estoy tan cerca y la verdad, para mí la carrera se me hacía sencilla. O sea, yo le dedicaba muy poco tiempo a estudiar, para ser totalmente franco, le dedicaba muy poco tiempo. De hecho, ya cuando andaba un poquito mal, hay una anécdota en donde yo llego a una clase, porque había faltado varias veces, y me dice el maestro, hola, mucho gusto, ¿tú eres alumno de aquí? Y dije, sí, aquí yo soy de este grupo. Ah, perfecto. Dice, nada más que no te había visto y hoy es examen. Y yo, pues lo hacemos. Pues ni modo. Era una materia que nunca había visto en mi vida. Pero pues me pusieron a hacer examen. Ok. Todos los alumnos que se habían visto las clases sacaron 6, 2, 3, 5. Raro el 8 y de ahí no pasaba. Yo saqué 9. No, fuiste el más alto y no había estado ni el maestro te conocía. Ni el maestro me conocía. Y de hecho el maestro me dijo, mira, esta te la estoy poniendo bien. Era un problema increíblemente complejo. Dice, te la estoy poniendo bien, porque le diste el resultado. Dice, pero el método no tiene nada que ver con lo que yo enseñé. Dice, pero también entiendo que pues no has venido. Entonces la sacaste a pura lógica. Y tu premio es 2 puntos. Ajá, entonces yo estaba contento porque finalmente
había llegado a un lugar en donde se estaba reconociendo eso, pero también estaba triste porque, sinceramente, yo hice ese examen sabiendo que yo ya no iba a ir. O sea, yo ya había hecho cuentas, ya dije, la verdad, hice el examen hasta sin presión, porque yo dije, bueno, honestamente, ya la próxima semana me voy de baja, entonces, si No tengo repruebo nada o que no, perder. ajá. Entonces lo hice con mucha tranquilidad. Probablemente ese fue el truco. O sea, porque tal vez si yo lo hubiera hecho con la presión de tengo que pasar la materia, me hubiera puesto nervioso y hubiera tronado, pero no. Dije, bueno, ya. Entonces, como experiencia de vida, generalmente cuando trato de hacer, cuando voy a hacer un examen o algo, tranquilo, todo va a estar bien. Me pongo a hacerlo con toda la tranquilidad del mundo, ha de salir. Y generalmente sale bien. O sea, muchas veces la clave está en la tranquilidad. Y pues bueno, me salgo de la universidad y pues a darle, a trabajar. Levanto el negocio. En ese tiempo tenía un despacho de desarrollo de software. Solo hacía software. Ahorita ya es como, no sé, y si me equivoco en mi afirmación, corrígeme, pero yo creo que ahorita es más común escuchar eso que antes, ¿no? ¿Era mucho más complejo o era al revés? No, sí era mucho más complejo, porque antes el software empresarial, el software empresarial era muy raro verlo en el mercado porque ya todo era software de caja. Actualmente también hay muchísimo software de caja, de hecho hay más software de caja todavía que en esa época, pero muy pocas empresas daban, le ponían presupuesto a ese tipo de cosas. ¿Qué sucede? A ver, había clientes grandes que ya tenían un equipo de desarrolladores, no podía entrar. Había empresas chiquitas que no tenían el presupuesto, no podía entrar. Yo entraba más o menos a las del medio. Una empresa en donde acaban de superar la etapa de tener de 15 a 16 empleados, que es el 15 empleados es la diferencia entre una empresa que todavía depende del jefe. Ya para 16 en adelante ya necesitan administradores. Entonces significa que el jefe ya tiene un poquito más de tiempo para pensar. Eso no lo digo yo, lo dicen los números. Uh-huh. Entonces yo a partir del número de empleados decía, caray, pues esta empresa ya tiene la madurez suficiente y el tiempo suficiente para empezar a meter procesos. ¿Qué sucede? Yo sin querer me convertí en asesor de procesos. ¿Por qué? Porque llegaba a las empresas y las empresas decían, a ver, yo necesito un mapa. A ver, ¿qué es lo que hacen? No, pues hago a esto y esto y esto y esto y esto. ¿No se les haría más fácil hacerlo así? Para programar, ¿no? Tú lo tenías que hacer, llegar a entender eso para llegar a la programación. Yo necesitaba claridad en cuanto a los procesos, entonces los obligaba a crear esos procesos. Porque llegaba a empresas que todo lo hacían por historia, así. Es que así se ha hecho siempre, así siempre pasamos la información, todo a base de papelitos. Entre papelitos y Excel era eso la empresa. Y de hecho, dicho sea de paso, es como operan la mayor parte de las empresas en México. Así es que, la verdad, agarré un terreno bastante amplio. Llegaba y les decía, oiga, ¿no será más fácil hacerlo así? ¿No será más fácil hacerlo así? Y así, y así, y así. Y así, a punta de sugerencias, armábamos un sistema. No, pues te amaban. Aquí el problema es que yo no cobraba eso. ¿No? Yo cobraba el puro sistema. Es lo que te voy a decir, que el sistema. Yo cobraba, es que yo necesitaba estructurarlos para después cobrar. Y luego después dije, charros, creo que algo aquí está mal. Entonces empecé a ver cómo hacer esa cobranza. Y pues bueno, hay una parte de la historia que omití. A ver, yo ¿cuál? creo que sí me gustaría. A ver, échatela. Sí, antes de continuar esa parte, mi primer trabajo como desarrollador. ¿Qué fue antes de la universidad o en el Inter? Fue antes de la universidad. O sea, ¿en prepa? ¿O a mitad de prepa? Yo salí de prepa siendo maestro de computación, entonces yo sentía que traía todas las credenciales del mundo. Entonces fue antes de ese trabajo. Sí. ¿Y cuál fue tu primer trabajo de programador? ¿Qué sucede? Sucede que yo salgo de la prepa. Cerca de la prepa había unas oficinas de una revista que se llama Cambalache. Sí,
Sí, esas las conocí, sí. Pues esta oficina de Cambalache la lideraba, era el dueño Sergio González. Entonces, llego con Sergio y directamente le digo, oye, ¿no te entró chamba aquí de sistemas? Así. Pasaba todos los días. Pues llegué a preguntar. Platico porque para esto estaban solicitando vendedores. Entonces llego y le digo cuáles son mis capacidades, pero le digo, la verdad, estoy buscando algo más de sistemas, algo más... No como tal de vendedor. Ajá, no como tal vendedor, pero pues lo que quiero es trabajar. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a presentar a mi hermano. Mi hermano quiere poner un negocio de esto, de sistemas. Ajá. Conozco a su hermano y su hermano me contrata. Para ese entonces, yo ya estaba trabajando en Sam's. Ajá, ¿de qué? ¿Cajero? Ah. Sí, no, cajero, o sea... Ok. Poniendo a la práctica un sistema. Pues cajero. Cobro. O sea, ahí era muy peculiar. A mí no me gustaba y de hecho me daba pena, para ser totalmente franco, porque muchas veces iban mis alumnos a comprar. Entonces, que mis alumnos me vieran como el cajero, pues me daba un poco de pena, sinceramente. Ajá. Pero pues bueno, ya. La necesidad, ¿no? Las ganas. Honestamente, las ganas de trabajar. Sí. O sea, porque traía esa espinita de trabajar en Sam's. Después, bueno, después sucede lo de ya me voy a trabajar como desarrollador web. Monto mis primeros sitios web. Después, parte de los proyectos que hice fue el portal del hermano, es decir, me aventé el portal de Cambalache. Pero déjenme decirles que Cambalache en ese entonces, pues la verdad fue un gran proyecto porque era una revista donde anunciabas, ¿no? Todavía era mucho la apuesta a los recursos impresos, como la sección amarilla. Entonces, Cambalache era una propuesta externa a sección amarilla, pero que generaba ventas. Sí. Y si tú estás diciendo que para ese entonces ya estabas en la programación haciendo web, o sea, eras de los pioneros. Sí. Eras de los pioneros, me atrevo a decir, aquí en León, o de manera regional, que ya estaba en eso. Sí, yo entré a trabajar en 2005. O sea, como programador entré a trabajar en 2005. Okay. Ya oficialmente programador. ¿Y cuánto tiempo te llevaste en hacer la página de Cambalache? No, un montón, pero porque había un montón de cambios. La primera versión salió como en unos 2 meses y lo que permitía era que cualquier persona pudiera subir su clasificado. Entonces, no, pues súper automatización, ¿no? Sí, o sea... Super plus, de valor que le diste. Más adelante se hizo otra versión en donde ya se podían registrar. En esta primera nada más era un formulario donde podían poner su clasificado, le daban a aceptar y ya se publicaba. Había nada más, después, como vimos que empezaron a poner cosas raras, hubo una capa en donde les decía, ¿sabes qué? Van a llegar los clasificados a un lugar y tenemos que ponerle palomita o tachita. Y así, poco a poco íbamos construyendo el sistema. Ahí la verdad, tanto de Óscar González, que era mi jefe, yo trabajaba en un grupo de estrategia, como de Sergio González, la verdad les aprendí muchísimo en cuanto a cómo estructurar los sistemas. O sea, para este entonces yo sabía programar, pero una cosa es programar y otra cosa es tener ese feeling de cómo van, de los procesos, esto, lo otro, y ellos les aprendí un montón, porque todas las semanas teníamos una junta en donde veíamos cómo va y qué viene en Cambalache. Y ese fue uno de los sistemas más grandes que hice en esa empresa. La verdad es que fue pues, una chulada de sistema. Terminó siendo totalmente con un panel de administración. Construimos lo que hoy vendría siendo un Vivanuncios. Sin tema, ya teníamos ese nivel allá en esos años. A ver, ¿hace cuántos años atrás? Échate el cálculo. Como 20 años, entonces. Fíjate. Bueno, digamos 19 porque pues sí me tardé un ratito en fabricarlo. Pero yo entré a Grupo de Estrategia en 2005. Ya teníamos versiones listas y corriendo en 2006-2007. Entonces, esto estamos hablando en épocas antes del iPhone. Y ya tenía ya ese nivel. Entonces, fue una experiencia bastante padre. En donde, pues, crecí bastante.
Después, un día llegó un empresario, y me contactan para hacer un sistema. Primero, Cuando dices que un día llegan a tu empresario, ya nos adelantamos en donde nos quedamos, que dejaste No. la carrera, o en ese momento. todavía estamos en previo. Ok. Es un spin-off. Ok, perfecto. Entonces, llega un empresario y me empieza a presentar un multinivel. Yo nunca había escuchado de los multiniveles, pero me dio una desconfianza. Pero cañón, así como que todas las banderas rojas. Ajá. Y dije, chin. De hecho, me dio un agua. Y pues no, ni me la tomé. Dije, no, pues, quién sabe qué traiga. Entonces, después de eso, pues dentro de la conversación le platico qué hago. Que le digo, pues es que yo hago sistemas, yo hago esto y hago lo otro. Y dice, ¿sabes qué? O sea, sí, te estoy ofreciendo un multinivel, pero es que mi hermano, que es el dueño, pues necesita eso. Necesita alguien que le desarrolle un sistema. Y yo, no, pues con todo gusto lo vemos. Perfecto. Me lo presenta César Elizalde, que en paz descanse, ya falleció, pero gran persona. Y dije, no, pues, ¿cómo no? Me lo presentan. Le platico sobre todo lo que hago. Me platica su problema. Le platico cómo lo podemos resolver. Y yo dije, no, ¿qué le cobraré? Para aquellos años, unos 10,000 pesitos. Sí, unos 10,000 pesitos por el sistema. Con 10,000 pesitos estamos bien. Y me dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a dar un cheque para que te arranques ya, porque me urge. Necesito esto tenerlo levantado. Me lo da. Ten. Mañana, si quieres mañana o en la semana, vienes ya con avances y me dices en cuánto va a salir todo el sistema y ya. O sea, porque pues yo sé que esto pues necesitas empaparte y no te puedo decir que me des una cotización en este momento. Yo, claro que sí. Agarro 50,000 pesos. Y tú así. Me tembló la mano. No lo puedo creer. Dije, 50,000 pesos. Y es un adelanto, ¿no? Y es un adelanto. Ajá. ¿Cuántos años tenías? Yo en ese momento, ¿qué habré tenido? Eran 2018. No, ahí hagan cuentas. Va a aparecer en la pantalla. El punto es, en 2018 empiezo a ver eso. Y yo dije, caray, a ver, pues ¿cómo está esto? ¿Cuánto vale lo que estoy haciendo, no? ¿Cuánto ¿Cuál es el vale mi valor trabajo? real? Ajá, claro. Porque a este punto, pues yo hacía sistemas y los hacía por una empresa, pero honestamente nunca me había puesto a pensar cuánto cobraban por eso. Y dije, caray, pues ¿cuánto cuesta? No, pues, no, 2018 no, 2008. 2008, 2009, más o menos. Uh-huh. Y fue cuando dije, ¿saben qué? Esto da para un despacho. Y fue ahí cuando fundé mi despacho de desarrollo de software. Aunado, como ya tenía presupuesto, entonces ya me metí a estudiar a la Universidad de León. No, pues ya había presupuesto, claro. Y luego después de eso, esta persona me dice, ¿sabes qué? Hasta aquí vamos a detener el proyecto. Porque para entonces yo ya había quedado con un acuerdo con él, en donde él me daba una cuota mensual. Entonces, con esa cuota mensual, yo ya podía mantener oficinas, tenía a mi asistente, tenía mi buen sueldo, pagaba mi universidad. La verdad me iba bastante bien con un solo cliente. Aquí mi problema y una gran lección de vida... Ojo y escucha. Ajá. Fue que me quedé con un cliente. O sea, pusiste los huevos en una sola canasta. Sí, porque para mí era muy sencillo. Ese cliente mes a mes me daba mi chequecito. Te quedaste en tu zona de confort. Yo dije, a todo dar. Mientras esté atendiendo a este cliente bien, todo bien. ¿Qué sucede? Sucede que el negocio de esta persona, del buen César, empezó a caer. Por azares del destino, por el mercado, por lo que sea, empezó a caer. Y en esa caída, no caí completamente, pero pues en ese bajón,
dijo, ay, tengo que bajar gastos. A ver, ¿el sistema cómo está? Pues funciona. Me voy a quedar ahorita con el sistema como está, Ya. le voy a poner pausa. Que a lo mejor era donde debió haber metido más, ¿no? Porque ya apuntaba toda la tecnología. Nada más como una duda. Honestamente no. ¿No? O sea, Lo que pasa es que lo teníamos bastante bien hecho. Ah, ok. Entonces ya funcionaba, le daba los reportes que necesitaba. Llegó un punto en donde, honestamente, aunque sí seguíamos haciendo innovaciones, sinceramente podía funcionar perfectamente con lo que ya tenía. Okay. O sea, si él daba una pausa de unos meses para recuperarse, honestamente era bastante sensata. César era muy bueno para el marketing, entonces gente no le faltaba. Y yo en ese momento hacía poco marketing. Sí hacía marketing ya, pero no lo hacía de forma tan intensiva. Me centré más en desarrollo de sistemas. Y pues bueno, cae esa negociación y es justamente el punto en donde les comenté que me salí de la universidad por falta de recursos. Estos recursos fueron exactamente los que faltaron. Y ya, retomando la historia, pues ya me salgo de la universidad, empiezo a levantar otra vez el negocio de ceros. Yo recuerdo que hubo un día en el que yo estaba en la casa. Dije, ¿y ahora? ¿Qué hago? Ya había despedido a mi asistente, ya me había deshecho de las oficinas. Y dije, a ver, pues yo sé reparar computadoras. Cuando dices estaba en mi casa o sea, ya ibas abajo, o sea, ya estabas abajo, ya estabas en la curva. Dices, Sí, pues no. ya, Sí. no tengo, Sentado. dejé de estudiar. En la casa, cabe destacar que en ese momento vivía con mis papás. O sea, todavía vivía con mis papás y ahí estaba, pues, pensando qué hacer, cuál era el siguiente paso. Dije, a ver, ¿qué tengo a la mano? Pues tengo mi computadora, mi impresora. Y si me pongo a imprimir unos volantes y los reparto por la zona. Lo que necesito es dinero. Y me pongo a imprimir un montón de volantes. ¿Y qué escribiste? ¿No? Reparación de computadoras. Sé reparar computadoras. Dije, aquí fácil, ya hay gente con computadoras que necesita reparación. Y me pongo a repartir. No, pues sí, sí pegó. Entonces empezó a pegar y empecé a reparar computadoras. Honestamente ese negocio dio, pero no es un negocio que a mí me guste. No te sentías realizado en mi plan. Más que realizado, es que es un negocio muy, muy ingrato. Porque muchísimas veces me ocurría que yo agarraba una computadora, la reparaba de lo que me decían, y a la semana, es que falló. Y yo, ching, ¿cómo que falló? Y era otra cosa totalmente diferente, pero decían, es que antes no fallaba hasta que te la llevaste. Hubo tantas veces ese mismo argumento que dije, o la gente es muy ingenua, o la gente es muy abusiva. Ninguno de los dos me gusta, así es que mejor me dedico a otra cosa. Regreso otra vez al tema de desarrollo de software y regreso otra vez a buscar empresas. Ahora voy a buscar empresas para hacerle sus sistemas. Y fue justamente en el punto donde nos quedamos. Empecé a desarrollarle sistemas a las empresas, pero me di cuenta que sus estructuras eran malas. No estaban preparadas para poder implementar un sistema. Pero yo tenía hambre. Entonces yo dije, este cliente no se me va. Si ya está conmigo y ya quiere, yo no le voy a decir, no, es que hasta que tenga procesos, hasta que tenga el orden de su empresa, mejor se la ordeno y luego después le meto el sistema, le meto el sistema y ya está. Pero esto fue más doloroso de lo que me imaginaba, porque entre la resistencia al cambio, entre las empresas que no tenían claro qué querían, me sucedieron un montón de historias. Hubo una historia en la que, ahora sí no voy a mencionar nombres, hubo una empresa que me contrató para hacer un software que controlara ventas. Entonces, hacía incluso no solo hacía ventas, sino hacía unas corridas financieras. Era un proyecto inmobiliario bastante grande. Entonces, hacía las corridas porque ellos mismos daban el préstamo. Entonces, una vez el gerente de ventas, en una capacitación que yo les di, enseñándoles cómo funcionaba el sistema, se para y dice, no me cuadra. Y yo, caray,
¿Cómo que no cuadra? O sea, son matemáticas. No, es que no cuadra porque yo tengo estos números, yo esto, lo otro, y no me cuadra, tu sistema está mal, es que está mal hecho, es que cómo es posible que vengas a estas instancias y todavía esté con errores, que quién sabe qué. Me puso una que me tuve que comer. Porque en ese momento, pues la verdad es que pues yo confiaba mil veces en mis fórmulas y no me había puesto a arrastrar el lápiz a hacer los cálculos a mano. Y ni modo. Después llego todo triste, desconsolado, frustrado a la oficina y dije, ahora sí, hacer los números a mano. Me toca arrastrar el lápiz y hacer y me dieron los números exactamente igual que el sistema. No, pues es que más bien le ibas a mover su sistema con tu sistema. Llego y checo el Excel que él me dio para los cálculos, que efectivamente no cuadraban, y descubro que el porcentaje estaba redondeado. Es decir, el porcentaje de interés tenía que ser, no recuerdo bien, digamos 4%, y lo tenía al 3.8%. Pero como estaba en Excel y estaba redondeado, o sea, no mostraba los decimales, se veía ahí el 4%. Lo que significa que le estaba cobrando menos a la gente en contratos ya firmados ante notario. Wow. Lo que significa que eso fue una pérdida muy grande para la empresa. Fue dinero. Entonces yo llego y le muestro los cálculos, pero esta vez, curiosamente, ahora sí ya fue en privado, nada más con él, no con todos sus vendedores. Pero bueno, llego y le demuestro que los cálculos estaban bien. Así es que yo dije, qué buena onda, que ya reconoció que mi cálculo es correcto y que yo lo hice bien. Pero a veces las cosas buenas llevan cosas malas. Porque cuando la administración se dio cuenta de que su gerente de ventas la había regado en el Excel y eso había implicado que muchos de lo que se había vendido a un precio inferior y que ya estaba firmado, ya no hay para atrás, lo corren. Y yo dije, bueno, ya lo corrieron, pues, ¿qué me puede impactar? Les entregó el sistema y ya está. Pues no, porque les entregó el sistema y a la nueva persona que pusieron ya no le interesaba ventas, le interesaba administración. Entonces, el sistema, dijo, es que a ti te contratamos por desarrollo de sistema, pero esa herramienta no me sirve. Yo la quiero administrativa. Y no veo dónde me puedas dar estos informes, y no veo esto, no veo el otro, no veo el otro, no veo el otro, no veo el otro, no veo el otro. Y como mis cotizaciones desafortunadamente decían nada más desarrollo de sistemas y estaba muy ambiguo, pues prácticamente les tuve que desarrollar otro sistema. ¿Por el precio que habían acordado? Volvieron a contratar? Por el precio que ya me habían pagado. ¿Volviste a trabajar? Otra vez, desde cero. Mucho de lo que había hecho no sirvió de nada porque no querían tantos controles a ese nivel de ventas. Y lo que no había hecho, pues todos los controles de administración los tuve que hacer. Bueno, aprendí a que hay que documentar, hay que hacer contratos y que estos contratos deben de llevar adjunto alcances claros para ambas partes. Uh-huh. Entonces, a partir de ese momento, cada vez que alguien me contrata un sistema, lo que yo hago es un contrato, que el contrato como tal son 2 hojas. Es un contrato. El anexo. ¿Cuál? El anexo es una cosa porque les detallo absolutamente todo. Qué procedimientos, incluso a nivel de fórmulas. Es que la nómina se va a calcular de tal manera, todo me tiene que quedar clarísimo. Si no me queda claro a mí y no le queda claro al cliente, no empiezo el proyecto. ¿Por qué? Porque va a salir mal. Entonces, eso me enseñó mucho. Me enseñó actualmente lo que nosotros hacemos en ASX Studio. Bueno, ASX se divide en 2. ASX Academy, donde le enseñamos a los empresarios, y ASX Studio, donde con manos expertas hacemos lo que le falta a las empresas. Entre sitios web, tiendas virtuales, sistemas, todo eso lo hacemos. Bueno, en ASX Studio, lo que primero hacemos es un diagnóstico. Uh-huh. Porque a mí me llama mucho la atención cómo hay agencias de marketing que te dicen, tenemos el paquete embarques
donde te incluimos 8 publicaciones a la semana, donde te incluimos tanto. ¿Y cómo saben que eso es lo que necesito? Y para empezar, me dicen, y tantos reels. A ver, yo tengo reels, que el nivel de producción que se requiere para hacer esos reels, llevó más de 40,000 pesos. O sea... ¿Y tú me la estás dando en un paquete? En un paquete de 5,000 pesos al mes. Significa que no me van a dar algo que yo necesito. Hay otras redes sociales que nosotros atendemos que no necesitan tanto, que necesitan un reel al mes. Uno al mes. Porque realmente no es reel. Es porque nosotros estamos levantando para que esa empresa pueda hacer pauta, pueda hacer publicidad y con eso empezamos a levantar ventas. Entonces, el enfoque es muy distinto. Entonces nosotros en ASX Studio lo que vimos fue que lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico. Porque si no lo diagnosticamos a la empresa, nos va a pasar otra vez que vamos a tener proyectos infinitos, nos va a pasar otra vez que vamos a tener clientes insatisfechos, porque sí, en su momento tuve clientes insatisfechos porque yo veía cómo se movía el mercado y alguna vez yo tuve paquetitos y los ofrecía, pero después el cliente pues, entraba por emoción y salía por decepción. ¿Por qué? Porque yo lo paquetizaba. Entonces fue cuando entendí y dije, no, es que vamos a hacer marketing de verdad, marketing como si fuera mi empresa. Entonces troné un montón de proyectos y troné un montón, o sea, cada vez que me pasa algo así, yo trueno empresas y dije, es que esto lo tenemos que empezar a hacer bien, lo tenemos que empezar a hacer como si nosotros fuéramos su departamento de marketing y su departamento de sistemas, desde adentro, desarrollo de software y marketing desde adentro. Por eso tenemos diagnósticos. Una vez que hacen el diagnóstico siempre tienen acompañamiento, vamos viendo cuáles son sus promociones, vamos viendo cuáles son sus necesidades en cuanto a procesos. Todo eso no lo puede ver alguien externo, tiene que ser alguien que realmente se involucre en la empresa. Y esa es la base, pero la base viene, la verdad, de tropezarnos. Pero pues esa es donde viene el conocimiento verdadero del tropiezo. Sí, la verdad es que... Por ejemplo, lanzamos varios emprendimientos. Uno de ellos era hacíamos volantes digitales y ahí aprendí un montón porque llegamos a vender, incluso le llegamos a vender a un cliente que tenía una pensión de barcos. O sea, tenía un lote grande en el puerto, wow, donde guardaba barcos. Que uno no sabe, ¿verdad?, que existe eso. Honestamente no, y le conseguimos clientes. Le conseguimos prospectos que tenían barco y que querían estacionar su barco ahí. Pero entendimos que si bien podemos generar clientes para cualquier persona, necesitamos hacer un estudio para que esto sea lo que realmente quieren lograr. Porque, por ejemplo, con esa misma técnica y con esa misma dinámica, le conseguimos clientes a otras personas, pero hubo una fábrica en particular que por más que le intentábamos meter clientes, pues no encontramos el cliente ideal. O sea, por más y le metíamos, no llegaron. Estos se dedicaban al manejo de residuos. Más adelante, cuando me pongo a platicar con uno de los vendedores, entendí por qué no. Y es que lo teníamos muy mal enfocado. Lo estábamos mandando la publicidad a las masas cuando ellos no eran los que tomaban la decisión. Entonces dije, ¿cuánto tiempo me hubiera ahorrado si me hubieran dicho exactamente a quién apuntarme antes de estar apuntándome a todos lados y a ninguno? Entonces, por eso mismo hacemos hoy diagnósticos. Porque ¿quién sabe vender mejor el producto que el dueño o que los empleados? Los vendedores. Ellos son expertos, son especialistas. Entonces, toda esa expertise nosotros lo absorbemos. Nosotros, por ejemplo, como agencia o como ASX Studio, no vendemos, no cerramos.
sea, muchas agencias lo que hacen es decir, no, yo te pongo una persona y va a contestar a tus clientes, todo el rollo. Nosotros nos dimos cuenta que ese no es nuestro mercado. Nosotros no atendemos a los clientes final porque necesitamos que lo atienda la persona adecuada. La que tiene la información, la que sabe responder, la que resuelve las dudas. Que resuelve las dudas de verdad. Yo con ICX Academy tenemos un curso de inteligencia artificial. Así es que yo ando viendo en internet muchos cursos de inteligencia artificial, pues para ver qué hay de nuevo. Y me inscribí a uno del TEC de Monterrey, pues para pedir informes. La persona que me habló no tenía ni idea de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo vas a resolver las dudas, no? Yo tenía dudas. ¿El programa? Yo tenía, o sea, pero no era, sinceramente no fue para, o sea, sí fue para hacer un estudio de mercado, ajá, pero sinceramente sí estaba muy bueno si lo quería tomar. Ok. Para, pues para yo tener también pues en mi ego muro también algo del TEC de Monterrey. La verdad me llamó la atención el loguito. Ego muro. Sí, ese espacio en las oficinas que tiene un montón de diplomas, ese es el ego muro. Ok. Entonces, yo lo que quería era, pues, ver los alcances, ver de qué se trataba, y la realidad es que no me supo decir, al punto de que me dijo que la inteligencia artificial generativa era generativa porque hacía generar dinero. Y yo, no es por eso. Oye, qué curioso como lo que te pasó con tu maestro, ¿no? Sí, o sea, como que mira, ya encontramos un patrón. La gente que no sabe me desespera. Entonces, ahí tenía ese tema. Dije, es que no es. Y de hecho, en la llamada le dije, mira, voy a ser bien honesto, no es eso. La inteligencia artificial generativa, y ya le empecé a decir todo. Es esto. Bueno, ¿cómo estará la cosa? Que en la conversación se empezó a hacer bastante padre, porque me dijo, a ver, ¿y esto cómo es esto? No, ya te empezó a preguntar. Sí. O sea, terminé dándole yo informes. Y no te digo, mándeme su currículum porque no quiere ser maestro del... No, pues yo casi le vendo una licencia de ICX Academy. Me puse, la verdad, pero en un punto bueno, en un punto en donde, como esta persona no lo tomó a mal, el hecho de que yo le haya dicho que no fue. Ay, qué bueno. No, al contrario, nos pusimos a platicar y bastante a gusto, y al final hasta me dijo, no, muchas gracias, porque ya me aclaró muchas cosas que cada ratito me preguntan. Yo, pues sí, o sea... Ahora es una beca mínimo. Sí, ahora, aquí el problema, yo dije, bueno, el problema no es el TEC de Monterrey, el problema es la empresa que está llevando este curso y que me está poniendo una persona inexperta para que me dé informes. O sea, hay muy mal por esa empresa, porque sé que es una empresa externa, no es el TEC de Monterrey directamente. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo no quiero cometer el mismo error. Entonces, por ejemplo, el diagnóstico para desarrollar un sistema lo hace un ingeniero. Que de hecho, el que casi siempre los hace es Arturo Osorio, súper ingeniero. La verdad, mis respetos, saca sistemas padrísimos y en tiempo récord. Entonces, él es el que hace el diagnóstico. Entonces, estamos poniendo gente especializada para hacer diagnósticos, y de hecho sea de paso, esos diagnósticos son gratuitos. O sea, para que una empresa se pueda medir y pueda empezar a ver qué alcances tiene y pues cuál es el siguiente paso. Y aprendemos de esto, porque la verdad yo dije, bueno, pues voy a contratar un montón de vendedores para que vendan los cursos que estamos haciendo y vendan, pero ya me di cuenta que ese no es el camino. Porque yo mismo en el proceso de ventas me frustró que una persona no supiera. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que le prometan algo que no puedo cumplir. Que le prometan algo que dice el curso, que a la hora de que vean el curso, la neta no dice. Entonces dije, no me quiero arriesgar a eso. Entonces yo, antes de que una persona pueda levantar la bocina y hablar con una persona de
el negocio, lo que voy a hacer es, de entrada, pongo mi equipo experto, y después de poner mi equipo experto, si quiero crecer, los necesito capacitar yo mismo. Ok. Básicamente que tomen todos los cursos que están en ICX Academy. Eso es lo que te iba a decir, y O para sea, eso son todos los... Porque no puedo vender algo que no conozco. O sea, no puedo vender algo que no conozco. Así de sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Ya con esto, nosotros empezamos a construir toda esta dualidad. Porque de hecho, esta es la primera vez que menciono que existe ASX Studio. Sí. Esta es la primicia y aquí estamos básicamente haciendo el lanzamiento. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por darnos esa primicia y entonces, pues lo que hacen es muy específico y con toda una experiencia y trayectoria y fundamento, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tienen como tal ahorita que estás anunciando? Bueno, ASX nace ya hace bastantes años. Estamos hablando de que nacimos por ahí del 2011. Si siguen la cronología, fue más o menos cuando ASX Academy, bueno, ASX nace, pues digamos, en la segunda etapa, cuando ya empiezo a volver a construir la empresa. Y con este cliente nacemos como tal, más o menos por el 2011. Después tuvimos una fase muy grande de desarrollo de software, la cual ya platiqué. Después empezamos a entrar en todo lo que es la academia, justamente por la necesidad que veíamos de que las empresas no tenían un norte. Entonces dijimos, ¿y por qué no abrimos una academia para que tengan un norte digital? O sea, que ya empiecen a transformarse, pero desde el conocimiento, que las personas, todos los colaboradores, ya tengan un conocimiento básico, por lo menos en todo lo que tiene que ver con digitalización. Y ahorita resurgimos todo lo que es desarrollo de software y todo lo que son páginas web y tiendas virtuales, etcétera, porque vimos la necesidad de que la gente, qué padre que sepa, pero de todos modos necesita una ayuda de especialistas. Entonces, esto fue un trabajo de, pues ya más de 2 años que hemos estado cocinando este proyecto. El de ASX Academy. ASX Academy nació el año pasado, el 10 de octubre. Ok. Y este año estamos ya por liberar ASX Studio. Ok. ASX Studio, de hecho nací ya con clientes. Por azares del destino nací ya con clientes. Como todos tus proyectos, ¿eh? Más o menos. Yo creo que primero llega el cliente y luego lo cobijo con un proyecto. Pero al final del día llega ya con clientes, pero ya llega a ASX Studio son varios años que hemos estado desarrollando una metodología en donde tenemos unos diagnósticos, desde un prediagnóstico, un diagnóstico por área, y que lo hacemos de una cuestión integral a las empresas. O sea, ¿qué es software? ¿Estás hablando de software o de qué? Es software, parte es marketing, porque nosotros como estudio también hacemos lo que es el lanzamiento de productos. Por ejemplo, hacemos embudos de venta, hacemos la publicidad, hacemos todas las etapas del embudo, las controlamos, y mucho de ello le metemos software. Software ya fabricado, o si es necesario, software a medida. O sea, todo depende de qué necesite la empresa. Muchas empresas me dicen, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es controlar mis contactos, que me lleguen a un lugar y yo poderles dar seguimiento. Ya hay CRMs, hay un montón de opciones, la implementamos y le tapamos los huecos con desarrollo los que necesiten. Otras que nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero algo total y absolutamente a medida porque mi producto es absolutamente único y quiero que esta cosa me haga las cotizaciones. Hacemos software a medida también. O sea, pero no lo hacemos sin el proceso del diagnóstico. ¿Por qué? Porque el proceso del diagnóstico, hacemos un diagnóstico, nuestro proceso es, primero un prediagnóstico. El prediagnóstico nos da una radiografía más o menos de cómo está. Después un diagnóstico. Este diagnóstico es una entrevista en donde ya vemos muchísimo más los dolores que tiene la persona. Y luego después ya pasamos
a ofrecerle diagnósticos profundos. ¿Qué es un diagnóstico profundo? Ya es un diagnóstico que va sobre cada dolor y ya empezamos a trabajar directamente sobre ese dolor y cómo lo vamos a resolver. Parte de nuestro trabajo, por ejemplo, si nos dicen, ¿sabes qué? Queremos que nos administren nuestras redes sociales. Nosotros vemos cuáles son las necesidades, hacemos una cotización y el primer mes de ese proceso es un diagnóstico. ¿Por qué un mes de diagnóstico? Porque nos tenemos que meter hasta el baño. Porque si nos dicen, el caso de una zapatera, que nos dice, es que yo tengo estos modelos, esto, lo otro, tenemos que hacer una investigación cañoncísima de competencia, de materiales, meternos absolutamente en todo. Y obviamente meternos en sus procesos de cuánto es el máximo que pueden fabricar, cuánto es esto, cuánto es lo otro. Entonces, eso es un diagnóstico. Si nos dicen, es que yo quiero posicionar mi sitio, el primer mes del posicionamiento es un diagnóstico. Donde determinamos dónde están las palabras clave que más le generan negocio, cómo es que te debe de atraer a su cliente, dónde está ese cliente, dónde hay esos flujos de gente que tenemos que capturar. Entonces, todo eso, absolutamente todo, es diagnóstico. ¿Qué sucede? Después de ese diagnóstico, trabajar es muy sencillo. Ya estamos trabajando con un mapa claro. Ya tienes la línea de trabajo. Son como tus anexos. Sí, básicamente. Entonces, ya tenemos un mapa claro, ya sabemos a dónde vamos, ya sabemos cómo vamos a reaccionar y empezamos a hacer crecer los proyectos. O sea, no somos una agencia tradicional, somos un estudio dedicado a digitalizar negocios. Nuestro fuerte es la transformación digital. Ok. Oye, nada más, sin ahondar mucho, nada más déjame digital, porque anoto palabras clave. Claro. Sin ahondar mucho, yo ya me perdí, pero nada más para hacer como la conexión, porque ya nos brincamos a ASEC Academy y tu negocio. Te sales de estudiar, después regresas, terminas, o sea, haces tu negocio. Hago el negocio. De programación, regresas y terminas la ingeniería en sistemas. ¿Es correcto? Y tú continúas con tu negocio. Ajá. Ok, ya está ahí. ¿Y si después hiciste la maestría y eso? Ando en eso. Ando viendo lo de una maestría. La verdad no le estoy dando demasiado velocidad. La estoy llevando muy tranquilo. Todavía no tengo planes de jubilarme. No. Pero sí la voy a terminar haciendo. Tal vez una maestría, tal vez un doctorado, no lo sé. Ok. Pero me la quiero llevar con calma, porque ahorita mis negocios me están exigiendo mucho tiempo. O sea, ahorita, por ejemplo, esto que estamos lanzando de ASX Studio, fueron muchísimas horas con mi equipo de estar afinando. Y también ASX Academy acaba de sufrir un cambio fuerte. Cambiamos de un modelo de membresía a un modelo de por curso. Que esto significa muchas cosas. Entre ellas que, por ejemplo, ya estamos aceptando maestros que no necesariamente seamos nosotros. Hasta ahorita prácticamente todos los cursos son parte de mis expertos del equipo dando cursos. Esta vez ya estamos aceptando maestros externos. Esos maestros externos lo que están aportando es un montón de experiencia y un montón de cosas y está haciendo una sinergia padre, pero no los podíamos aceptar de forma clara en ASX membresías, así es que tuvimos que separarlo y poner que cada curso tuviera un valor. De esta forma, cada curso es un ente independiente que puede tener su propio tráfico. Y eso lo cambió todo para que podamos meter a estos valores. Wow. Ahorita, de hecho, estamos formando a varios maestros, porque cuando nosotros metemos un maestro, no nada más es, tráete el curso, ¿ya está grabado? Sí, perfecto, lo mandamos a ese. No, es todo un proceso. Este proceso es desde la formación al maestro para que sepa cómo es el mundo digital,
Sí, porque no es lo mismo pues, hacerlo presencial. Hacer marketing para cada curso, el maestro nos tiene que apoyar haciendo los comerciales. Claro. ¿Por qué? Porque él es el experto. Sí, claro. Entonces, hacemos toda una estrategia en donde decimos, a ver, vamos a hacer anuncios, estos anuncios nos van a llevar a webinars, estos webinars van a ser varios, tenemos una estructura de 4 webinars, 4 días. Vamos a hacer los webinars y los que están totalmente convencidos van a pasar a pago. Entonces, ya pagan y se les da el acceso a SX Academy, al curso que hayan querido. Después de esto hay una parte de seguimiento. Necesitamos entrenar al profesor, ¿para qué? Pues para que pueda dar ese seguimiento con sus alumnos, que sepa dónde meterse, cómo responder preguntas, cómo dar ese seguimiento. ¿Por qué? Porque son alumnos que lo van a necesitar. Entonces, todo eso, nosotros nos llevamos más o menos 2 meses en enseñarle a una persona cómo funciona toda la estructura de SX Academy. Entonces, aparte de que tú ayudas a la transformación digital de los negocios, también haces la transformación digital del conocimiento de las personas. Es y correcto. Las capacitas. Es correcto, porque finalmente estamos aprovechando lo que ya sabemos, que es marketing. O sea, nosotros si vamos a hacer marketing para los cursos, lo vamos a hacer con nuestras estructuras y con un embudo de ventas. Claro. Entonces, ese embudo de ventas necesitamos generar mucho tráfico, empezar a meterlo y empezar a hacer los webinars. Ahora, caso curioso, nosotros no hacemos webinars en vivo. Y entonces... Son grabados. Y muchos dicen, es que el webinar en vivo tiene un feeling, tiene algo especial, algo bonito. Sí, tiene algo bonito, que son lentísimos. Duran horas. Deja de eso. Llegas a un webinar y lo primero ¿todo está bien? Muy bien, ya estamos aquí. Ponga un corazoncito a la persona eso es un webinar. Para mí eso es un formato aburrido en el cual no puedo manipular las emociones. Manipular es bueno siempre y cuando lo aplicamos en marketing, no con personas reales. Entonces, puedo manipular las emociones de una persona con el ritmo, la puedo estimular con algunos efectos de cámara, puedo hacer que sienta algo. Eso no lo puedo hacer en vivo. Todo me puede salir mal. O lo tendrías que ensayar muchísimo, tener súper ensayado para algo y qué flojera ver un webinar ensayado. No, yo creo que la mayor virtud de un webinar es que tengamos un orador que logre emocionar a las masas. De esos hay muy poquitos. Entonces, en lugar de buscar a ese orador experto que logre emocionar a las masas y que logre transmitir el conocimiento, lo que hacemos es un webinar grabado. Ok. ¿Cuál es otra de las ventajas? A ver, si alguien se registra hoy, le digo, el viernes tienes tu primer webinar. Te espero el viernes. Perfecto, le libero un video el viernes. Otro el sábado, otro el domingo y otro el lunes. Perfecto. Y si el lunes llega otra persona, le digo, el miércoles es tu siguiente webinar. Es evergreen. No necesito tener fechas demasiado sólidas. Yo puedo todo el año estarle dando webinars a la gente. Pero la gente sí le gusta, o sea, sí, esta descripción que tú me das a la gente sí se adecua. Sí, porque les doy contenido de mucho valor. Okay. ¿Cuál es la clave? La clave es los primeros 3, y para todos los infoproductores, anoten. Tomen nota. Los primeros 3 son clases. No te voy a vender nada. Sí, es contenido. Contenido de altísimo valor, que realmente digan, ay caray, si así está el webinar, ¿cómo estará el curso? Esa es la emoción que necesitamos dar. Dame más. Dame más. En el último, cierro y les digo, ¿quieren más? Aquí está más. Es una estrategia, es una estructura, y esto es ciencia.
Así, las personas que realmente están interesadas, que en esos cuatro webinars hay un montón de filtradero. Cuates que llegan, se registran y nunca entran ni al primero. Sí, claro. Cuates que entraron al primero, pero no al segundo, ni al tercero, ni mucho menos al cuarto. Así voy filtrando a las personas realmente interesadas. Y los que realmente están interesados, ya tienen la cartera en la mesa. Ya nada más están esperando el precio. Y esa es la clave de un buen lanzamiento. Ok, interesante. Ay, no, o sea, tengo una listota de preguntas que hacerte. A la orden. Bueno, porque todavía falta que hablemos de la inteligencia artificial, pero tengo por aquí varias preguntas. Y igual para hacer como un poco breve, porque eres muy apasionado y muy experto en lo que sabes hacer. ¿Cómo le dirías al auditorio y cómo identificar un buen programador? ¿Cómo saber que es un buen programador? Hey, es complejo. Buena pregunta. Un buen programador, un buen programador siempre tiene que tener una característica que todos los buenos programadores la tienen, y tiene una lógica increíblemente buena. Entonces, platiquen con el programador, exprésenle cuál es su problema, qué es lo que quieren resolver. Un buen programador siempre les va a dar una solución más adecuada, siempre va a tratar de estar viendo la forma de reducir el proceso. Si ustedes ven que el programador nada más toma notas y dice, muy bien, les voy a entregar el programa al final, duden, porque un buen programador generalmente siempre está proponiendo. Siempre está proponiendo porque pues su esencia es esa. Entonces, yo creo que también una parte importante es siempre pidan ejemplos de trabajo. O sea, referencias de proyectos que hayan hecho. Claro. Muy bien. Entonces, cuando nosotros pedimos referencias, nos damos cuenta más o menos de qué tipo de empresas se trata. Y otra de las cosas, nunca confíen en un programador. Nunca confíen en un programador que no tiene su sitio web hecho y terminado. ¿Y que está hecho con WordPress? Lo pueden hacer con lo que sea, Okay. porque de hecho conozco empresarios y que tienen programadores buenísimos que tienen en WordPress. De hecho, Okay. WordPress como herramienta es una chulada. Okay. Eso está bien, el problema es que no lo tengan. Ajá, que no tengas una página web. Claro, porque si no tienen una página web, entonces no tienen nada que vender. No eres O sea, coherente. no es congruente porque, lo más normal de un buen programador es que su página, en su cabeza siempre está en construcción, pero nunca dice eso su página. O sea, ante el público ya está terminada, ya está funcional, pero él dice, ay, es que todavía me falta ponerle cosas, y todavía me falta ponerle esto, todavía me falta ponerle lo otro. El sitio web es un reflejo del tipo de programador que es. Si el programador pone un sitio que no está terminado, y aguas todos los programadores que tienen así, es que el sistema generalmente son programadores que no van a terminar el proyecto rápido. Si el programador dice, es que me hacen falta cosas, pero ante el público está perfecto, esos son los buenos, porque un sistema es como un jardín. Va creciendo, uno le va podando cosas, y cuando terminas de podar ya te crece otra cosa. Va cambiando, pero si el programador sabe que necesita tener un algo entregable, algo listo, entonces es un buen programador. Chequen su sitio web, chequen sus redes sociales, chequen ahora, también una parte importante es que si lo quieren para hacer un sitio web, también debe de ser muy bueno en diseño. Porque... ¡Wow! Sí, no. Porque no nada más basta con decir, ay, pues el sitio funciona. O sea, sí, pero ¿y es bonito? ¿Está feo? Si entran a su página y está horrible, así es como dice, eso es su mejor diseño. A ver, si entran a SX, es una landing page. Es una landing page que los lleva a hacer un peer diagnóstico. O sea, está diseñado todo el entorno porque es una página de aterrizaje. Eso está demostrando que
pues mi expertise. El sitio de un programador directamente muestra su expertise. O sea, directamente no es porque ahí lo leas, sino la funcionabilidad de su página. Si está feo el sitio, está feo su trabajo. Si algo no le funciona, así va a quedar el sistema. Sí, es como alguien, es un nutriólogo, pues ¿cómo vas a hablar de nutrición si tu presentación o tu aspecto físico no tiene nada no es coherente con lo que haces? Un programador en su página web es la misma. Es correcto. Por ejemplo, conozco un dermatólogo. Ya el señor ya tiene sus años, o sea, ya es bastante grande y tiene su piel bonita, tersa. Yo digo, no, pues sí, ¿cuánto quiere? Sí. Pues aquí estás, toma mi dinero. O sea, la verdad es que wow con esa congruencia entre lo que sabe y lo que hace realmente. Ok. Ay, no, pues súper. Otra pregunta, y te voy a dar un antecedente. Hay empresarios que no tienen que ver con el marketing digital, pero desde hace 10, 15 años, o sea, antes de la pandemia incluso, iniciaron con todo este tema, ¿no? Así como a ti también te tocó ser precursor. Pero entonces, ya son expertos en tiendas en línea, ya tienen equipos. Entonces, ya se vuelven expertos en el tema digital, en marketing digital, que para ellos hablar de marketing digital es un aspecto muy general o muy específico, porque ya tienen conocimiento. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo definirías tú qué es el marketing digital? Sabiendo que tú digitalizas negocios. O sea, todavía te vas a algo más general. Bueno, vamos a partir de lo que es marketing. El marketing no es otra cosa que transmitir un mensaje y sí manipular a la gente para que me compre. Uh-huh. Quien diga que el marketing no es manipular, no sabe hacer marketing. Voy a tener que manipularlos. La manipulación no es mala, porque yo puedo manipular a una persona para que compre una Coca-Cola o para que compre algún otro artículo, pero ese artículo verdaderamente lo quiere. Entonces realmente nada más estoy haciendo un intercambio de su dinero de su bolsa a la mía. Eso es el marketing. El marketing digital es en lugar de yo tener un escenario como mi ciudad, y yo poder decir, ¿sabes qué? Yo voy a poner un espectacular, voy a poner esto, voy a poner lo otro. Yo lo puedo hacer en internet y llegar a millones. Eso es el marketing digital. Poder potencializar mi mensaje y llegar a muchísimo más público. Uh-huh. Ok. Entonces, el mensaje es el mismo, la intención es la misma, pero la explosión en cuanto a alcance es brutal. Ahora, no nada más en ese sentido se puede crecer. También se puede crecer, por ejemplo, ahorita nosotros estamos hablando de que antes en marketing se hablaba del primer momento de la verdad, que es cuando una persona llega a un local. Entonces, este es el primer momento de la verdad. La persona dice, pues quiero zapatos, entra a una zapatería y ya está. Pero en el marketing digital nos encontramos con el momento cero de la verdad. Y el momento cero de la verdad es que hoy todos los negocios estamos siendo investigados. ¡Ay! ¿Ofreces zapatos? Muy bien, déjame meterme a Mercado Libre. Déjame meterme a Amazon. ¿Y si Temu tiene mejores zapatos? Y entonces ya hay un momento cero de la verdad, donde nosotros necesitamos poner nuestro mensaje para que nos empiecen a comprar nosotros. Que digan, no, es que mejor me voy a esta zapatería que me da mejor precio o mejor zapato. Tal vez esta sí me lo da de piel, o esta sí me lo da con un diseño moderno. Entonces, todo esto es lo que se analiza en marketing. Eso es saber marketing desde abajo. Y bueno, de esto nos podemos llevar 2 horas, porque de hecho mi curso dura 5 horas. Entonces, hablando de puro marketing digital. Pero a grandes rasgos, de eso se trata. Se trata de que tenemos un momento cero de la verdad, en donde nos están investigando en línea. Y la clave del marketing digital es estar en ese lugar. Y para eso es el marketing digital.
Ok, no, nada más es estar, no tiene que ver con el precio, Nos podemos poner a profundizar, pero el primer punto es estar. Ok. El segundo punto es competir. Ahí en la competencia ya vemos si vamos a competir con calidad o vamos a competir con un precio. Mi recomendación, siempre compitamos con otra cosa que no es el precio, porque el precio siempre va a haber una empresa que por alguna razón da más barato que nosotros, no sabemos por qué. Aún vendiendo el mismo producto, es decir, no nada más a los fabricantes, sino también a los distribuidores. Me pasó mucho al analizar una tienda en Mercado Libre. Vendía muy bien, pero pues estaba con otras tiendas haciendo guerra de precios. Llegó un punto en donde dijo, ¿sabes qué? No puedo bajar más mi precio. ¿Por qué? Porque a este artículo estoy ganando 2 pesos. Ya no puedo ganar menos de 2 pesos. Así de drástico es. Entonces, que no sea un reto de por precio, que yo creo que es más apropiado y más adecuado que sea un tema de otras características que tenga el producto. Y con marketing digital se pueden explotar mucho. O sea, por ejemplo, en marketing digital se pueden envolver en formación, se pueden envolver en otras cosas. Hicimos una campaña para una empresa que vendía todo para hacer un estudio para grabar videos, iluminación, cámaras, todo. Hicimos esa campaña y la envolvimos en un mini curso gratuito, ese sí era gratuito totalmente, de cómo iluminar correctamente. Cuando estábamos iluminando, ¿con qué producto estábamos iluminando? Cada vez que les describíamos el producto, era un comercial para ese producto. Claro. Y luego después, y si lo quieren comprar, lo pueden comprar aquí abajo. Uh-huh. Entonces, esa es la nueva manera de vender. El marketing digital tiene muchísimas vertientes. Entonces, esa es la nueva manera de vender. La manera amigable, la manera concisa y la manera clara de llegar a las masas. Ok, y bueno, hay muchas preguntas, las voy a tener que filtrar, pero la última es, ¿todos los negocios se pueden digitalizar? ¿Pueden llegar a la transformación digital o hay unos que no? Todos, absolutamente todos. El que me menciones te digo cómo digitalizarlo. O sea, porque todos, desde incluso un carpintero que podría decir, pues es que yo que voy a digitalizar, si tengo una carpintería voy a hacer todo esto. Bueno, y los diseños no los puedes sacar con inteligencia artificial para poder sacar unos modelos de mesas padrísimos en el mercado. No puede hacer una investigación de mercado para ver cuáles son las maderas que le van a soportar ciertos pesos. Y, por ejemplo, una investigación en donde determine qué modelos de muebles van a ser los que van a estar en tendencia. Todo esto es digitalización. La digitalización no es decir, ¡pum!, todo ya lo hacen robots. No, la digitalización empieza desde tan sencillo como registrar todo en Excel. Después evoluciona a un sistema un poquito más formal y poco a poquito voy metiendo mis procesos en esto. Por ejemplo, un carpintero digitalizado me puede decir, te entrego tu mueble el viernes a las 8:30 y el viernes a las 8:30 agarra la franela y le da la última limpiadita. Ya está. ¿Por qué? Porque todo lo tiene tan digitalizado que sabe perfectamente en dónde encajan los tiempos. Uno que no tiene digitalización me va a decir, vente mañana. Llego y, ay joven, es que me llegó otra chamba y no pude sacar esta, pero venga mañana. Y así me va a traer 2 semanas. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es sistematizar tanto los procesos que me permitan tener incluso una certeza para mis propios clientes, incluso también un canal de comunicación amable y amigable. Esa es parte de la digitalización. Claro, wow. Oye, y ya para ir cerrando, porque también yo creo que con ese tema es otras 2 horas. Más o menos. Ya sabes para dónde voy. La IA, ¿no? Podríamos hablar de muchas cosas y la verdad aquí parece Alfonso revendedor y le tengo esto y con la IA hacemos esto y nosotros, wow, nos sorprende. Pero, ¿hacia dónde va la IA? Bueno, la IA tiene 3 etapas. En la primera etapa,
Nosotros somos el piloto y la IA es el copiloto. En la segunda etapa, la IA es el piloto y nosotros el copiloto. ¿Qué quiere decir? La IA empieza a tomar decisiones, la IA empieza a hacer las cosas, la IA empieza a tomar las riendas del asunto. Hasta ahorita vamos en la primera etapa. Ay, no, pero dime la tercera. La tercera etapa, nosotros somos un pasajero. Ok. Ya no sabemos ni cómo pasan las cosas, pero suceden. ¿Pero somos un pasajero que va a disfrutar el viaje o somos un pasajero que somos una carga más en el viaje? Depende. Para las personas que sepan ocupar la inteligencia artificial, van a ser un pasajero, pero un pasajero que está teniendo los beneficios de esta inteligencia artificial. Me explico. Hoy, la inteligencia artificial puede programar. Sí, claro. Pero necesita de un programador para que le dé las instrucciones. Claro, y le suba la información. Entonces, el programador es el piloto y la inteligencia artificial es el copiloto. Mañana, la inteligencia artificial va a ser el piloto y nosotros el copiloto. Nada más vamos a checar que todo esté bien. Ya hay varios indicios de eso, con algunas aplicaciones, entre ellas Cursor y otras. Y Firebase Studio. Bueno, entonces, lo que sigue es que literalmente nosotros le digamos a una inteligencia artificial que necesitamos de software y ella sabrá cómo lo hace. Nosotros no tenemos ni idea, es algo así como que ya no vamos a ni ver el código y nos va a entregar el trabajo terminado. Si somos de los que sabemos dar esas instrucciones, pues vamos a cobrar ese software. Si no somos de los que sabemos dar esas instrucciones, vamos a empezar a perder trabajos. ¡Wow! Y si este mismo ejemplo lo llevo a los call centers, aguas, porque ya hay call centers totalmente automatizados. Ya no necesitan gente. ¡Wow! Entonces, la gente que solamente sabía hacer el trabajo de un robot, porque seamos claros, el call center es básicamente un robot, porque me está tratando de vender una tarjeta de crédito que no quiero, con un script que ya alguien escribió y nomás está... Tienen hasta un mismo tonito. Entonces, eso ya lo está haciendo un robot. Ya lo está haciendo un robot. Entonces, en ese campo, ya llegó al punto de que, pues el dueño nada más está viendo las maquinitas funcionar. Neta, dice, mira, yo te meto esta campaña, yo te meto estos scripts, que Dios te bendiga, yo vengo mañana. Y ya. Es decir, el empresario es el pasajero. Pero un pasajero que va a cobrar bastante bien, porque cuando empiezan a cerrar ventas todos sus robotcitos, él empieza a cobrar. Procuremos nosotros ser un pasajero VIP. No un pasajero que diga, es que pues ya me quedé sin trabajo y ya no tengo idea de qué hacer. Hoy estamos en un momento de la historia que es increíblemente rentable emprender si nuestro emprendimiento tiene más de la mitad de plantilla con inteligencias artificiales. Es decir, que no contratemos gente, contratemos inteligencias artificiales, porque son más baratas, porque son más eficientes y porque son más poderosas. ¡Qué fuerte lo que estás diciendo! Jóvenes de estos programas. No, y te tengo una noticia. Dentro de 5 años, en 2030, Ajá. más de la mitad de los negocios de esta ciudad, no digo del planeta, no, porque de esta ciudad, de León, Guanajuato, más de la mitad de los negocios van a tener por lo menos una persona que no va a ser física, va a ser una inteligencia artificial trabajando en sus instalaciones. Yo creo que te vas corto, pero sí, puede ser. Ahora, bueno, hay gente que todavía no usa ni Excel, entonces por eso nos vamos tranquilos. Ahora, van a decir muchos, ¿y cómo va a ser esta persona supuestamente si no va a tener ni cuerpo ni nada? ¿Ubican a Jarvis de Iron Man? Sí. Ok, así. Así y de otras maneras. Muchas veces haciendo trabajos invisibles, por ejemplo, haciendo reportes, haciendo análisis, haciendo esto, que hoy los hace una persona. Así es que va a haber personas que simplemente su trabajo va a dejar de existir. Por eso, por lo menos en la nómina, vamos a tener una inteligencia artificial dentro de nuestras instalaciones. ¡Qué fuerte! Pero gracias por nuestra información. Híjole, pues tenemos que terminar aquí.
En algún punto. Porque el cuerpo lo pide. Pero de verdad, Alfonso, que ahora entiendo, ¿no? Ese niño, fíjate, aquí tengo ese niño que desarmaba sus vehículos y después hacer que funcionen, ¿cómo ahora en tu dinámica y en tu mentalidad es una nueva forma de aprender para que funcionen, y esto te lleva a transformar y digitalizar los negocios? Entonces, pues estamos muy honrados de que seas parte de nuestro equipo de instructores. Muchas Nosotros gracias. estamos con él en su academia de AS Academy de manera presencial y en línea todos los tercer miércoles de la primera semana. No, el primer miércoles de cada mes, por si quieren conocernos. Y pues ya para finalizar, ¿dónde encontramos tu AS Academy? Bueno, me pueden encontrar en redes sociales, a mí en lo particular como Alfonso ASX. Principalmente mando contenido a TikTok, entonces estoy más activo en TikTok. Y ASX lo pueden encontrar en asx.mx, www.asx.mx. Si quieren entrar a alguno de los cursos de entrenamiento, está en asxacademy.com. O sea, con esas 3 ligas, con eso tienen. Me pueden mandar un mensaje directo desde TikTok sin ningún problema. Excelente, pues vamos a despedirnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por aquí enfrente de mis ojos tengo a 2 buenos oradores que te pueden ayudar con muy buen contenido. Perfecto, no, pues a la orden. Bueno, nos despedimos, nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.